El poder tiene un rostro inconfundible, y percibe su presencia incluso antes de que alguien pronuncie una palabra. Se manifiesta en la forma en que una persona cruza la puerta y, de repente, la conversación en la sala pierde fuerza. Está en la manera en que elige hablar poco, pero cada palabra resuena como si tuviera el doble de peso. Está en el hecho de que nunca parece tener prisa, como si el tiempo le perteneciera y no a los demás. Ese poder no es solo confianza, tampoco es simple carisma, es algo más profundo, más oscuro, una presencia que carga misterio y peligro, obligando a todos a pensarlo 2 veces antes de desafiarlo. Maquiavelo ya lo decía, el miedo es más confiable que el amor. Quien domina esa energía no es visto como inofensivo, sino como alguien cuya sola presencia exige respeto. Los que realmente entendieron el juego del poder siempre supieron de esta ley silenciosa. No sonríen para agradar, no explican para convencer, no se inclinan para conquistar aceptación. Se mueven con la certeza de quien posee autoridad natural, como si el suelo en el que pisan ya les perteneciera, y, al creer en eso, el mundo también lo cree. Es ese magnetismo sombrío lo que redefine el espacio y transforma incluso el silencio en una orden. Y lo más intrigante, no nace de palabras, nace de presencia. Antes de abrir la boca, ya fuiste evaluado, medido y colocado en una categoría. O inspiras respeto, o eres fácilmente descartado. Lo que decide esa línea es el aura que cargas. Fíjate en las personas que dominan naturalmente la atención de una sala. No corren, no hablan rápido, no buscan permiso para existir. Cada gesto está medido, cada mirada es firme, como si el mundo entero fuera solo un escenario en el que ellos marcan el ritmo. Maquiavelo lo comprendió hace siglos. En El Príncipe, advirtió, jamás aparezcas débil o indeciso, porque los hombres se guían por 2 fuerzas, el amor y el miedo, pero solo el miedo resiste al tiempo. No incentivaba la tiranía, pero mostraba la importancia de irradiar certeza. Cuando las personas perciben que no puedes ser empujado, empiezan a respetar tu autoridad sin siquiera entender el motivo. Construir esa presencia comienza por el ritmo. Muévete más despacio, habla con calma, sin prisa por llenar el silencio. Cuando mires a alguien, mantén el contacto el tiempo suficiente para hacer sentido, pero nunca tanto como para sonar provocador. Al responder una pregunta, espera unos segundos antes de hablar. Ese breve espacio de silencio le da más peso a tus palabras, transformándolas en algo que las personas cargan consigo. Quienes se apresuran revelan nerviosismo. Los que controlan el tiempo transmiten poder. De la misma manera, baja tu voz. No solo el tono, también el volumen. Habla como si cada frase tuviera importancia vital, y verás a los demás inclinarse para escucharte. Ese movimiento físico, la gente acercándose, ajustándose para captar cada detalle de lo que dices, es la primera señal de poder real. Pero la presencia no se sostiene solo en las palabras, se revela, sobre todo, en el control de las reacciones. Las personas van a ponerte a prueba, de manera consciente o inconsciente. Intentarán provocarte, interrumpirte, desestabilizarte. El error común es responder con enojo o con justificaciones. No entregues eso. El verdadero poder se manifiesta en la quietud frente a la provocación. Una mirada firme y un silencio estratégico desarman más que cualquier grito. Mientras los débiles se explican de más, los fuertes se mantienen inquebrantables. ¿Decidiste? Mantente. ¿Te cuestionaron? Responde corto, nunca con discursos largos. El misterio es tu arma, y la incertidumbre es la esencia de la autoridad silenciosa.
La clave de esa presencia está en volverte ilegible. Cuando las personas no pueden predecir cómo vas a reaccionar, empiezan a medir cada palabra y cada gesto frente a ti. La incertidumbre es peligrosa, y es eso lo que crea respeto. El secreto no es gritar ni intimidar, sino cargar con ese tipo de calma que incomoda a los demás. Para entrenarlo, comienza en situaciones simples. Entra en una sala y solo observa unos segundos antes de hablar. Nota quién es el primero en percibir tu presencia. Cuando alguien te haga una pregunta, retrasa la respuesta unos segundos. Esa pausa obliga al otro a reconocer tu existencia. Y cuando te pregunten algo personal, responde brevemente y devuelve la pregunta. Verás cómo la dinámica cambia casi de inmediato. El poder, por lo tanto, se siente mucho antes de proclamarse. Nace de un comportamiento que transmite control total, incluso en los pequeños detalles. Camina como si no tuvieras prisa. Siéntate, como si el espacio ya fuera tuyo. Habla como si cada palabra fuera definitiva. La gente, sin darse cuenta, empieza a ajustar sus movimientos y palabras a tu alrededor. Es casi instintivo, se adaptan a quien aparenta estar al mando. Esa es la base de la actitud sombría, la autoridad que no necesita anunciarse, porque se siente. Y una vez que dominas eso, lo demás se vuelve más fácil. El respeto se conquista antes, incluso de que tu voz sea escuchada. Tal vez te enseñaron toda la vida que basta con ser amable y el mundo te devolverá esa bondad. Esa es una ilusión infantil. En el mundo real, la amabilidad rara vez es correspondida. La mayoría de las veces, es explotada. Maquiavelo advirtió a los gobernantes: nunca confíen solo en la lealtad. Las alianzas son frágiles, las amistades temporales, y la mayoría de las personas solo es amable mientras te necesita. Si tu prioridad es ser querido, terminarás sirviendo a todos menos a ti mismo. Pero si buscas respeto, necesitas abandonar esa obsesión por la aprobación universal. Ser respetado exige elegir el silencio cuando todos esperan explicaciones y elegir la firmeza cuando todos buscan concesiones. Una actitud sombría no tiene que ver con hostilidad. Se trata, sobre todo, de indiferencia. No necesitas convencer a nadie de que te quiera, ni vivir en busca de validación. Quien suplica ser aceptado compromete sus principios, debilita sus convicciones y se pierde en el proceso. El verdadero poder está en caminar con calma, sin prisa por agradar. Es cuando colocas tu valor en ti mismo, por encima de cualquier sonrisa artificial, que los demás empiezan a reconocer tu fuerza. El respeto nace cuando demuestras, con tu postura, que puedes irte sin dudar, y que tu dignidad no está en venta. Observa a las figuras que ascienden a la cima, en la política, en los negocios, incluso en los círculos sociales. No son amigos de todos, eligen aliados, pero mantienen poco cerca. Hablan despacio, revelan poco, eligen con precisión qué mostrar y qué esconder. Ellos entienden que la presencia vale más que la popularidad. Por eso, en vez de dispersar la atención, la atraen. Practican la distancia estratégica, no exponen cada pensamiento, no comparten cada detalle de su vida. Cuando hablan, lo hacen con propósito, y cuando callan, dejan espacio para que la imaginación de los demás trabaje. Y en la mente ajena, el misterio siempre es más poderoso que cualquier explicación. Observa tus propios hábitos y revisa si no estás atrapado en el deseo constante de agradar. ¿Sonríes demasiado solo para aliviar tensiones? ¿Corres a decir sí solo para no decepcionar? ¿Explicas tus decisiones hasta el cansancio, intentando evitar cualquier conflicto? Esos son signos de alguien que suplica ser amado,
no de alguien que exige respeto. Si quieres cambiar esa dinámica, rompe esos patrones. Cuando seas desafiado, no te desesperes en justificarte. Evita frases como por favor, entiende. En lugar de eso, di menos. Mantente firme en silencio. Cuanto menos intentes convencer, más el otro empieza a dudar de sí mismo. El secreto no es hostilidad, es calma inquebrantable. Este comportamiento enseña a las personas a valorar tu tiempo y tu atención. Todo lo que es escaso gana valor, y lo mismo pasa con tu energía. Si siempre estás disponible para todos, te vuelves desechable. Pero cuando creas distancia, la gente respeta el acceso que tiene a ti. Los líderes poderosos de la historia entendieron esto de manera instintiva. No gastaban energía tratando de demostrar que eran simpáticos o accesibles. Al contrario, hacían de la selectividad un arma. Cuando la aprobación es difícil de conseguir, se vuelve valiosa. Esa es la lógica que diferencia a quien es recordado de quien es olvidado. Una actitud sombría no significa alejar a todos a tu alrededor, sino invertir la dinámica. En lugar de correr detrás de la gente, los obligas a acercarse a ti. Y lo más curioso es que, cuando dejas de intentar ser amigo de todos, descubres algo extraordinario. Dejas de ser siervo de todos. Ese cambio es sutil, pero transforma por completo tu presencia. Las personas empiezan a elegir mejor las palabras. Piensan 2 veces antes de desperdiciar tu tiempo y comienzan a tratarte como alguien cuya aprobación es rara y, justamente por eso, valiosa. El respeto nace de esa escasez. Otro punto esencial nunca confundas la ira con la fuerza. Explotar puede parecer poder en el calor del momento, pero en realidad es señal de debilidad. Cuando pierdes la calma, admites que otra persona logró manipular tus emociones. Eso te hace predecible, fácil de controlar, fácil de derribar. La verdadera fuerza está en dominar la ira, no en demostrarla. La actitud sombría transforma esa energía en cálculo. En lugar de reaccionar, observas. En lugar de explotar, guardas. Silencio. Esa calma no transmite bondad, transmite peligro. Y es exactamente esa impresión la que desconcierta a quien intenta provocarte. Piensa en las personas que realmente te incomodan. No son aquellas que gritan y azotan puertas, sino las que permanecen en silencio, observando, dejando que te consumas. Solo, lo impredecible siempre se teme más que lo obvio. Maquiavelo ya elogiaba a los líderes que actuaban sin mostrar ira visible, porque eso transmitía un poder absoluto. Si puedes mirar a alguien a los ojos y tomar una decisión firme, sin elevar la voz, sin mostrar vacilación, el mensaje es claro: eres capaz de cualquier cosa. Y es esa creencia, más que las amenazas vacías, la que mantiene a las personas en su lugar. Entrénate para dominar el tiempo entre la provocación y la respuesta. Cuando alguien te insulte o intente tocar tus debilidades, no reacciones de inmediato. Guarda silencio por 2 o 3 segundos. Para quien está del otro lado, ese intervalo parecerá una eternidad. Ese espacio cumple 2 funciones: impide que digas algo impulsivo que revele inseguridad y, al mismo tiempo, muestra control absoluto. Cuando finalmente decidas responder, habla despacio, en un tono bajo, como si el resultado ya estuviera decidido a tu favor. Este simple hábito cambia la forma en que todos te perciben. Alguien que no reacciona, sino que decide. Usa la ira como una alarma interna, no como un arma externa. En el instante en que sientas subir el calor de la irritación, dite a ti mismo: este es mi señal para quedarme inmóvil.
El mundo respeta a quien permanece calmado cuando todos están perdiendo el control. Entre más frío y sereno parezcas, más peligroso serás a los ojos de los demás. Si ellos no logran provocarte, no logran predecirte. Y si no logran predecirte, no logran controlarte. Es el silencio lo que desarma. La ausencia de explicaciones, de justificaciones, de defensas rápidas, crea un vacío que la imaginación del otro llena, y casi siempre, lo que imaginan es peor que cualquier cosa que dirías. Incluso una mirada fija, sostenida en silencio, puede ser suficiente para desequilibrar a alguien. Mientras la persona intenta provocarte, tú la observas sin prisa, sin apuro por responder. Esa simple actitud crea incomodidad, porque transmite cálculo, no emoción. Cuando alguien te falte al respeto, no anuncies tu ira, no grites, no amenaces. Solo guarda silencio, continúa lo que estabas haciendo como si el otro no mereciera atención. Esa respuesta es devastadora porque sugiere algo aún más peligroso, que no te guían las emociones, sino la lógica, y las personas guiadas por la lógica son mucho más difíciles de derribar. Dominar la ira te da disciplina, y la disciplina es lo que transforma cada movimiento en algo que parece deliberado. Cuando decidas confrontar a alguien, tu acción no será vista como una explosión, sino como justicia. Esa diferencia es lo que separa a los débiles de los poderosos. Nadie teme a quien reacciona a cada ofensa, pero todos respetan a quien elige el momento exacto para actuar. Piensa en los generales romanos, temidos no por gritar en el campo de batalla, sino por cabalgar tranquilamente en medio del caos, transmitiendo la sensación de que ya habían ganado. Ese tipo de serenidad se traduce en autoridad incuestionable. En la vida moderna sucede igual. Los líderes que más ascienden no son los que muestran emoción en cada reunión, sino los que mantienen el rostro ilegible. Nadie sabe con certeza qué piensan. Nadie puede prever su próximo movimiento. Su silencio genera cautela, porque nadie sabe dónde está la línea o qué ocurre si se cruza. Ese es el secreto. Cuanto menos muestras, más imaginan los demás. Y lo que imaginan casi siempre es peor que la verdad. Es ese miedo, no los gritos ni las explosiones, lo que te mantiene en control. La mayoría de las personas pasa toda su vida buscando admiración. Quieren aplausos, elogios, reconocimiento público, pero lo que no perciben es que la admiración te expone. En el instante en que todos te ven como alguien extraordinario, comienzan a medir tus fuerzas, calcular tus debilidades y planear cómo derribarte. Maquiavelo ya lo había advertido: la fuerza demasiado evidente provoca alianzas contra ti. Cuando el enemigo sabe exactamente cuán fuerte eres, se prepara, pero cuando creen que eres inofensivo, bajan la guardia. Y es en ese descuido donde habita la victoria silenciosa. La actitud sombría ve al ser subestimado no como un insulto, sino como una ventaja estratégica. Ser visto como débil es, en realidad, un camuflaje, porque mientras se burlan, tú observas; mientras te ignoran, tú estudias. El error de ellos se convierte en tu arma. Se revelan por completo, muestran intenciones, entregan secretos, y todo eso creyendo que no representas peligro. Y cuando llega el momento adecuado, revela solo lo necesario para aplastar a la oposición en un solo movimiento. El shock paralizante no viene de la fuerza, sino del hecho de que nadie esperaba que existiera. Este principio es universal. En los negocios, no muestres todo tu talento el primer día. Deja que piensen que aún estás aprendiendo mientras observas en silencio. En un conflicto, no respondas a cada acusación. Asume el silencio,
Acepta cuando no te cuesta nada y deja que el otro se sienta demasiado confiado. En una negociación, haz que parezca que aceptas la peor parte del trato mientras preparas, tras bambalinas, un resultado mucho mayor. Es en ese juego de disimulo y cálculo donde el poder crece. El secreto no es parecer fuerte todo el tiempo, sino saber cuándo mostrar la fuerza que guardaste. Ser subestimado es una protección contra la envidia. Cuando te muestras demasiado brillante, atraes miradas que quieren derrumbarte. Pero cuando te mezclas, cuando pareces común, nadie intenta bloquear tu camino, y eso te da libertad para maniobrar. El verdadero poder no está en probar cuánto eres capaz, sino en esconderlo hasta el momento exacto en que revelarlo trae ventaja. La gente no intenta destruir lo que cree inofensivo, y cuando descubren quién eres realmente, ya es demasiado tarde para reaccionar. Esa es la esencia de la victoria anticipada, ganar incluso antes de que comiencen a luchar contra ti. La inseguridad es ruidosa. Son los inseguros quienes necesitan gritar, probar, exhibir. Los verdaderamente poderosos no tienen prisa por mostrar nada, eligen con calma el momento de actuar. Entienden que cada subestimación es un regalo. Cada vez que alguien se ríe o duda, entrega información, abre espacio y cede tiempo. El poder real no brilla, no busca reconocimiento inmediato. Será oculta hasta el instante preciso, y cuando decide revelarse, no pide permiso, no da explicaciones, simplemente actúa. El impacto es devastador porque nadie lo vio venir. El enemigo, contrario a lo que muchos piensan, no es solo una amenaza, sino también un recurso. Maquiavelo ya observaba que los gobernantes inteligentes muchas veces obtenían más provecho de los enemigos que de los propios amigos. Los amigos adulan, dicen lo que quieres escuchar, esperan recompensas a cambio. En cambio, los enemigos revelan la verdad, exponen sus intenciones de manera honesta, aunque brutal. Su odio es directo, y justamente por eso puede ser usado. El primer paso es no llevar la hostilidad al terreno personal. Cuando alguien se oponga a ti, no reacciones con ira, reacciona con curiosidad. Pregúntate, ¿qué quieren? ¿Qué temen? Las respuestas a esas preguntas revelan puntos débiles. El mayor error es eliminar enemigos demasiado pronto. Un enemigo vivo habla, trama, se expone, y cada movimiento que hace trae información valiosa. Un enemigo destruido guarda silencio, y el silencio sin utilidad no sirve de nada. Los poderosos de la historia aprendieron a usar esto a su favor. En lugar de aniquilar rivales de inmediato, los dejaban desgastarse solos, mostrar sus cartas, enredarse en sus propias trampas. Es en esa paciencia donde el verdadero poder se consolida, transformar la oposición en ventaja, en vez de gastar energía tratando de exterminarla. Esa mentalidad lo cambia todo. El enemigo no es solo obstáculo, es herramienta. Existen varias formas de usar a un enemigo a tu favor. La primera es transformarlo en ejemplo. Cuando ataque y falle, no basta con vencer, hay que vencer de forma visible. La derrota pública de un rival habla más fuerte que 1000 discursos. La segunda forma es usarlo como disfraz. Muchas veces, un enemigo puede cargar con la culpa de algo que necesitabas que ocurriera, pero que no podías ejecutar directamente. Si ya conoces sus planes, basta con dejarlo actuar y cosechar los frutos de la consecuencia que caerá sobre él. Así alcanzas objetivos sin ser responsabilizado. Otra manera es usar al enemigo como carnada. Los rivales atraen a otros rivales. Cuando un adversario se levanta, despierta nuevos enemigos que se vuelven contra él. Al permitir que suba,
demasiado, lo conviertes en blanco de otros. Ellos se destruyen entre sí mientras tú solo observas. Por último, está la posibilidad de usarlo como palanca. La oposición de un enemigo puede reforzar tu imagen. Resistir el ataque de alguien poderoso te hace parecer aún más firme, aún más legítimo. Cada ofensa lanzada contra ti, si es recibida en silencio, se convierte en prueba de tu fuerza. Lo que sería una debilidad, se transforma en fortaleza. El secreto para lidiar con los enemigos es siempre el mismo: control. Nunca permitas que perciban lo útiles que son para ti. Trátalos como amenazas, mantén vigilancia, pero nunca los elimines antes de tiempo, porque mientras actúan, aprendes; mientras hablan, recoges información; mientras se mueven, te fortaleces. Solo cuando no quede nada por extraer, cuando su utilidad se haya agotado, es cuando terminas el juego, de forma limpia, rápida y sin aviso. Esa frialdad no es crueldad, es eficiencia. La historia está llena de líderes que comprendieron este arte. En lugar de desperdiciar energía destruyendo enemigos, los ponían unos contra otros. Mientras los rivales se despedazaban, ellos consolidaban su poder en silencio. Maquiavelo admiraba a los gobernantes que no temían al odio, sino que sabían cómo dirigirlo, porque si dos enemigos se odian más de lo que te odian a ti, dejan de ser una amenaza directa y se convierten en un escudo involuntario. Ese es el verdadero ajedrez del poder: usar las pasiones ajenas como murallas que te protegen, sin necesidad de gastar tu propia fuerza. En la vida común, el principio es el mismo. En el trabajo, ese crítico que siempre duda de tu capacidad puede, sin querer, engrandecer tus victorias cuando las alcanzas. En los negocios, la agresividad de un competidor puede ahuyentar a otros, dejando libre el espacio para que crezcas. Incluso en lo social, alguien que intente dañar tu reputación termina, muchas veces, resaltando tu independencia y tu fuerza. Lo curioso es que el enemigo, en el acto de atacarte, acaba reforzando la imagen que querías construir. La clave está en no reaccionar con desesperación, sino en permitir que su propio odio se convierta en propaganda a tu favor. Esa actitud exige paciencia. El impulso natural es querer venganza rápida, probar de inmediato tu superioridad. Pero quien domina la estrategia sabe que la victoria se forja en el tiempo. Permitir que un enemigo exista puede ser más útil que destruirlo. Sirve como prueba, como alerta constante, como combustible para mantener tu mente afilada. Y cuando su utilidad termina, el corte final debe ser silencioso, sin teatralidad, sin rencor. Solo una ejecución limpia, casi quirúrgica. Esa frialdad es lo que separa a quienes sobreviven de quienes se consumen en emociones inútiles. Los amigos pueden relajarse y volverse poco confiables. Los enemigos, al contrario, permanecen atentos, siempre listos para probar tu resistencia. Ellos te fortalecen, revelan sus propias intenciones y muestran debilidades que los aliados jamás expondrían. Por eso, destruirlos demasiado pronto es desperdiciar un regalo raro. El verdadero poder no está en eliminar la oposición de inmediato, sino en absorberla, en transformarla en algo que trabaje a tu favor. El enemigo que insiste en desafiarte puede, sin querer, convertirse en tu mayor aliado involuntario. Enseña sin percatarse, refuerza sin querer, y construye tu autoridad al intentar derribarla. Ese es el paradojo sombrío. Mientras todos quieren librarse de los enemigos, quienes entienden el juego del poder saben aprovecharlos. Cada rival es una herramienta en potencia. Cada ataque es una lección disfrazada.
Cada enfrentamiento es una oportunidad de aprender y fortalecerse. El mayor error es dejar que el orgullo guíe tus acciones. El verdadero poder nace cuando puedes mirar a un enemigo y, en lugar de sentir ira, verlo como un recurso. No se trata de ser benevolente, se trata de ser estratégico. Y cuando actúas con estrategia, hasta la hostilidad de otros se convierte en parte de tu construcción. Cada lección sobre presencia, silencio y estrategia no es solo teoría, son cuchillas afiladas que puedes usar en lo cotidiano. El silencio, que incomoda, la mirada que pesa, la paciencia que desconcierta, todo eso forma parte de una misma armadura invisible. Has aprendido que explicar demasiado debilita, que reaccionar con ira es entregar control y que incluso los enemigos pueden ser usados como combustible. La actitud sombría no pide que te conviertas en otra persona, sino que arranques de ti las capas de debilidad impuestas por la sociedad, la necesidad constante de aprobación, las sonrisas forzadas, el miedo a ser rechazado. Maquiavelo no escribió para ingenuos, escribió para sobrevivientes. Sus consejos no eran para santos, sino para aquellos que entendieron que el mundo no recompensa la suavidad. Y esa es la dura realidad de ser amable puede conquistar simpatía momentánea, pero difícilmente conquista respeto. El respeto nace del misterio, de la firmeza, de la capacidad de mantenerte inquebrantable cuando todos esperan que te doblegues. La actitud sombría es justamente eso, el abandono de la búsqueda infantil por aceptación a cambio de la construcción de una presencia que comanda. El amor puede ser pasajero, pero el respeto es sólido. En ese punto, te enfrentas a dos elecciones: continuar representando el papel que escribieron para ti, intentando agradar y coleccionando migajas de aprobación, o vestir esta nueva armadura silenciosa. La diferencia está en el precio que estás dispuesto a pagar. Quien busca ser amado, se inclina, se adapta, se pierde. Quien busca ser respetado, se mantiene firme, incluso solo, incluso incomprendido. Y, al final, es ese quien conquista espacio, porque el respeto no se da, se arranca de las circunstancias por la forma en que te comportas frente a ellas. El primer cambio ocurre dentro de ti, cuando decides dejar de pedir disculpas por tu fuerza, cuando te niegas a explicarte sin necesidad, cuando dejas de correr tras el amor de los demás y pasas a exigir respeto, todo cambia. La gente ajusta su comportamiento sin entender exactamente por qué. No necesitas alzar la voz, no necesitas justificarte, basta con existir con esa postura silenciosa, calma y sombría. Ese es el momento en que dejas de ser controlado. No es que te vuelvas inalcanzable, es que nadie más sabe dónde está tu límite. Si esto despierta algo en ti, no lo ignores. Es el inicio de una transformación. La actitud sombría no es un truco pasajero, es un modo de vivir, un código de conducta que separa a quienes son manipulados de quienes controlan. Desde el instante en que comienzas a practicar esta presencia, cada interacción se vuelve distinta. Hablas menos, pero te escuchan más. Te explicas menos, pero te respetan más. Sonríes menos, pero tu ausencia se siente más. Y, al final, descubres que la verdadera fuerza nunca necesitó gritos ni aplausos, solo silencio y disciplina. A partir del momento en que incorporas esta postura, descubres que el silencio es más letal que cualquier ataque directo. Cuando no te justificas, no corres a explicarte, no intentas defenderte, obligas al otro a imaginar, y la imaginación humana, casi siempre, pinta escenarios mucho más aterradores que la realidad. Ese vacío crea ansiedad en el enemigo e incomodidad.
incluso en los aliados. Cada pausa tuya se convierte en un campo de dudas. Es en ese espacio donde conquistas respeto, porque nadie sabe hasta dónde eres capaz de llegar, y lo desconocido siempre se teme más que lo obvio. El secreto es entender que no necesitas pelear todas las batallas. Muchas veces, el silencio ya es victoria. Cuando alguien intenta provocarte y simplemente no reaccionas, transmites la sensación de que la provocación no fue digna de tu energía. Esa indiferencia quema más hondo que cualquier explosión de ira, porque revela que no estás en el mismo nivel, que no puedes ser arrastrado al juego pequeño del otro. Ese es el tipo de respuesta que desarma, que humilla sin palabras, que establece una jerarquía invisible, tú arriba, el otro abajo. Ese dominio del silencio también te protege de la previsibilidad. Las personas reactivas son fáciles de manipular, porque cualquiera puede accionar sus emociones, pero alguien que mantiene el rostro firme, la mirada calma y la postura inquebrantable se convierte en un enigma. Nadie sabe si estás tranquilo, calculando o planeando algo mayor. Y es esa incertidumbre la que transforma tu imagen en algo peligroso, porque los demás entienden, aunque no tengan pruebas, que no puede ser controlado, y cuando perciben eso, empiezan a medir cada paso antes de acercarse a ti.